La mañanera de Ángel correspondiente al sábado de la semana que ayer laboralmente hablando terminó. Sábado 25 de julio del año 2026. Quiero tocar con usted hoy un tema que tiene que ver con algo que podríamos llamar las dificultades para aceptar cosas nuevas. En la naturaleza, todo parto es doloroso. Si vemos a los mamíferos, cuando una hembra está dando a luz a las crías, si bien no tienen forma de expresar su dolor, no son seres humanos, ¿verdad? Pero es evidente que son sometidos esos animales, esos mamíferos, a una presión tremenda. En el caso de los seres humanos, el dolor de la mujer en el parto, dicen ellas que es un dolor que alcanza una intensidad no vista, pues. Y si eso lo trasladamos a la parte política y a la gobernación o en las empresas, etcétera, encontramos una situación similar. El parto, es decir, o el nacimiento o la adopción de algo nuevo que vendría a eliminar a lo viejo, causa dolor, causa rechazo. ¿Por qué? Porque muchos van a tener que dejar sus posiciones, conservar a unos y llegar otros que los han venido a desplazar. En algunos casos hay sociedades que desaparecen prácticamente como país por no haber sabido, podido o querido cambiar. El caso más reciente es el de la ex Unión Soviética, que hoy es un país extinto, ¿ah? Y fue doloroso para decenas de millones. Aquellos viejos que vivían con una pensión mínima, ¿verdad? Pero que el Estado les garantizaba una situación, vamos a decir, pasadera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los precios no cambiaban en ciertos productos básicos. Al desaparecer, al extinguirse la Unión Soviética y quedar Rusia, pues tuvieron que aceptar la economía de mercado y eso generó una situación compleja, rechazo de millones y millones, pero se han ido adaptando a las nuevas condiciones. México es un país, curiosamente, que el rechazo a lo nuevo lo trae en las venas. El mexicano es reacio a cualquier cambio, en la educación, en las empresas, en los sectores, por ejemplo, la agricultura, en la política incluso. La política mexicana está marcada por una serie de conductas, formas que vienen quizá desde los años 20 del siglo pasado, ya cuando termina la etapa armada de ese pleitecito entre caciques armados que fue la Revolución Mexicana. Cuando ya las cosas se apaciguaron, vamos a ponerlo de esa manera, empieza a construirse un conjunto de reglas escritas y otras muchas no escritas de la política mexicana. Y a la fecha, buena parte de estas últimas, las no escritas, subsisten. De tal manera que los partidos son los grandes reductos o espacios donde lo viejo reina casi sin amenaza alguna de hacerlo a un lado. Lo podemos ver de una manera muy directa en la selección de los candidatos a puestos de elección popular, que es donde realmente se da la lucha política en el seno de los partidos. Cada quien se considera como merecedor de ser candidato a tal o cual puesto, etcétera, etcétera. Y se arman situaciones irresolubles que llevan a personajes irse a otro partido, donde le dice, vente acá, acá te hago diputado,
y se van. No hay respeto alguno por la ideología, por la visión, no, ni más. Es el puesto. Y hay un chapulineo ahí ofensivo y perverso. Pero bueno, ¿es bueno eso? Sin duda alguna tiene su lado positivo. ¿Por qué? Porque pues es la lealtad al partido, sus métodos, su historia, etcétera. Pero hay momentos en que la realidad les está diciendo a esos partidos, no solo en México, en Europa, por ejemplo, hay partidos, el Partido Socialista francés, que con esos personajes aferrados a lo viejo, pues llevaron, si no a desaparecer a un partido histórico, pero así estar para llegar a posiciones difíciles. Hay políticos que se niegan totalmente a cambiar con sus locuras. En Estados Unidos, el caso hoy de Bernie Sanders raya en lo tragicómico, por ejemplo. Aparece y con carteles, digamos, no a la oligarquía, pues una persona medianamente sensata se ríe de él. Y luego tenemos al nuevo alcalde de Nueva York, donde quiere construir un estado socialista en Nueva York, dice uno, este hombre que le quite las semillas. Y así podríamos dar muchísimos ejemplos. Pero el caso de México hoy debe interesarnos. Estamos llegando a un punto en el desarrollo político donde el aferrarse a reglas, a mitos incluso, que han sobrevivido durante decenios y querer mantenerlos en el tiempo, eso nos puede costar más de lo que ya nos ha costado. Hoy el mundo está buscando nuevas formas, no solo en la producción, no solo buscando, desbrozando caminos en las ciencias, en la educación, en la cultura, en el intercambio comercial entre países, etcétera, etcétera, sino también en la forma de hacer política. ¿Quién iba a pensar hace unos cuantos años que Vietnam iba a echar por el caño todas esas baratijas de construir el socialismo para abrazar la economía de mercado? ¿Quién iba a pensar que en China, en 1980, iba a llegar un grupo encabezado por Deng Xiaoping que diría, señores, no importa el color del gato con tal de que case ratones? ¿Quién iba a pensar que iba a haber hoy decenas de países exitosos en el momento en que se abren, que adoptan la economía de mercado y la democracia frente a los decenios que vivieron en el peor de los autoritarismos, como fueron los países que integraban Europa Oriental? Por eso sorprende que hoy en México buena parte de la clase política se aferre al pasado y a lo trillado, a lo que ha generado rechazo en grupos amplios de la sociedad. El cambio está tocando a la puerta de los partidos políticos. Y esto es válido para Morena también, pero ese es su asunto. La oposición hoy enfrenta una nueva realidad política. Si no la enfrenta, si no la entiende esa nueva situación y quiere aplicar los mismos métodos de hace 5, 10, 15 o 20 años, nos podemos encontrar con una situación de desastre el año que viene, el 6 de junio. ¿Qué va a pasar? Veo muy difícil que hubiere un cambio real, disruptivo en el seno de los partidos de oposición, en este caso dos, el PRI y el PAN. Esperaría pues que de darse en la eventualidad que se diere un rechazo de la sociedad, hubiere la suficiente inteligencia y modestia para entender que eso viejo ya no funciona y que hay que morderse uno y alistar el otro, el que entendió, entendió, para aceptar cambios profundos, disruptivos,
en esos dos partidos de oposición. De no hacerlo, el 30 va a demostrarles que se equivocaron una vez más al preferir lo viejo, lo caduco y acedo, en vez de haberse atrevido a aceptar lo nuevo. Espero estar totalmente equivocado. Ya veremos, el tiempo lo dirá. Muchas gracias. Escuche con atención esto otra vez y piénsele. Le agradezco su atención y su presencia y nos vemos el lunes a las 6 de la mañana. Muchas gracias y pásela muy bien y buen fin de semana. Gracias otra vez.